Bueno, a ver, pues ¿por dónde empiezo? Imagínate, no sé, que estamos aquí tranquilamente con nuestros cafés hablando de la vida. Y claro, cuando hablamos de la vida, tarde o temprano acabamos hablando de lo que nos mueve, de lo que nos falla, de lo que nos hace humanos, ¿no? Pues bien, se me había ocurrido que para hoy podíamos darle una vuelta a un tema que lleva siglos dando que hablar, que son los 7 pecados capitales. Sí, ya sé lo que estás pensando. Vaya tema, ya estamos con el rollo, pero espérate, que no va por ahí la cosa. No quiero que esto suene a sermón de domingo ni nada parecido. Más bien, me gustaría que lo viéramos como una especie de radiografía de nosotros mismos, de la condición humana. Porque, a ver, seamos sinceros, ¿quién no se ha sentido alguna vez tentado por alguno de estos pecados? A lo largo de esta charla, lo que quiero es que nos pongamos a pensar juntos en qué significan realmente la lujuria, la gula, la avaricia, la pereza, la ira, la envidia, la soberbia, pero no desde un punto de vista religioso, ojo, sino más bien desde una perspectiva psicológica y social. Me interesa mucho indagar en el origen de estas ideas, de dónde vienen, cómo se han ido transformando a lo largo de la historia, pero sobre todo lo que más me apetece, lo que me hace más interesante, es que lo veamos cómo se manifiestan hoy día en nuestro mundo actual. Porque aunque le pongamos otros nombres, aunque las cosas hayan cambiado mucho, la verdad es que estos patrones de comportamiento siguen ahí, influyendo en nuestras relaciones, en nuestras decisiones, en la cultura que consumimos, vamos, en todo. Así que si te apetece, únete a esta conversación, te invito a que te prepares un café o te prepares la almohada para dormir, porque este formato posiblemente sea ideal para quedarse dormido. En cualquier caso, para que te pongas cómodo o cómoda y te prepares para escuchar esta charla tranquila, sin juicios, sin moralinas, simplemente con ganas de entender un poco mejor cómo somos los humanos. ¿Te animas? Bueno, pues ya que estamos aquí, listos para escuchar este primer pecado capital, que va a ser nada más y nada menos que la lujuria. Una palabra que así de primeras a lo mejor nos hace pensar en sexo, sin más. Pero vamos a ver que la cosa es mucho más compleja y mucho más rica. Mucho. Para empezar, olvidémonos por un momento de esa imagen típica de la lujuria como un simple desenfreno sexual. Si rascamos un poco, nos damos cuenta de que la cosa va mucho más allá. La lujuria en esencia tiene que ver con el deseo. Sí, con el deseo. Un deseo tan intenso que nos desborda, que nos hace perder el control. Y este deseo no tiene por qué ser exclusivamente sexual. Puede ser un deseo desmedido por el placer en general. Lo que creo que llaman concupiscencia. Es una palabra que a medio no me sale. Es directamente pues un placer desmedido por la gratificación inmediata, por la excitación constante. Claro que con el componente sexual es fundamentalmente conocida la lujuria, pero incluso dentro de este ámbito hay matices interesantes. No se trata, como os digo, del acto sexual en sí, sino también de todo lo que lo rodea, las fantasías, las obsesiones, la búsqueda constante de nuevas experiencias, a veces sin importar las consecuencias. Y hablamos de cosas muy extremas. Si nos vamos a la historia, por ejemplo, vemos que la lujuria ha sido un tema recurrente en todas las culturas y prácticamente en todas las épocas, desde los antiguos griegos y romanos, con sus bacanales y sus historias de dioses y diosas entregados a placeres desenfrenados, hasta la Edad Media, donde, por cierto, la Iglesia la condenaba con fervor como uno de los peores pecados. Y es que, pensándolo bien, la lujuria toca temas muy profundos del ser humano: el control de los impulsos, la búsqueda del placer, la relación con el cuerpo, la moralidad. Pero ¿y hoy en día cómo se manifiesta la lujuria? Pues aunque las formas cambien, la esencia sigue ahí. Viene a ser un poco lo mismo. Hoy día podemos ver que hay una hipersexualización de la cultura constante en la publicidad, que nos bombardea con imágenes eróticas, la obsesión por la imagen corporal, la adicción a la pornografía. Hoy día no se puede hablar casi de otra cosa si hablamos de temas de sexo y de lujuria que la pornografía, la infidelidad también.
está a la orden del día, incluso en el uso que le damos a las redes sociales, donde a veces buscamos la validación constante a través de likes y comentarios, exhibiendo nuestro cuerpo o nuestra sensualidad. El que la tenga, por cierto. Y aquí viene una reflexión interesante que quiero hacer. ¿La lujuria es siempre algo negativo? Porque lo estaba hablando como si siempre fuera algo negativo. Y realmente, como casi todo en la vida, depende. Un cierto grado de deseo y de búsqueda de placer creo que es algo natural y saludable. El problema surge cuando ese deseo se convierte en algo descontrolado, cuando nos domina y nos lleva a actuar de forma impulsiva sin pensar en las consecuencias. Por ejemplo, podemos hablar de la adicción a la pornografía. Lo que empieza como una búsqueda de placer puede convertirse en una obsesión que afecta a nuestras relaciones, a nuestra autoestima, a nuestra vida en general, o incluso la infidelidad, que puede generar un gran sufrimiento tanto a la persona que la comete como la que la sufre. Pero también podemos ver la lujuria desde el punto de vista algo más amplio, desde una metáfora de la sociedad de consumo en la que vivimos, una sociedad que nos bombardea constantemente con estímulos, que nos incita a consumir sin parar, a buscar esa gratificación inmediata, a vivir en una continua búsqueda de placer. Esto suena, ¿verdad? Siempre buscando el placer. En ese sentido, la lujuria se convierte en un símbolo de insatisfacción constante. Es la incapacidad de encontrar la felicidad en las cosas sencillas, que al final es lo que más placer te reporta. En definitiva, la lujuria es un tema complejo y multifacético que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia naturaleza, sobre cómo reaccionamos nosotros, sobre nuestros deseos, sobre nuestros límites. No se trata de juzgar ni de moralizar, sino de entender un poco mejor qué nos mueve, qué nos impulsa y cómo podemos encontrar un equilibrio entre el placer y el control. ¿No te parece? Y si hablamos de placeres, desde luego está el de la gula, que ese sí que es bastante importante. A ver, cuando pensamos en gula, lo primero que nos viene a la cabeza es alguien comiendo sin parar, ¿verdad? Atiborrándose de comida hasta reventar. Pero como la lujuria, la gula es mucho más que eso. Es un deseo insaciable, una búsqueda constante de satisfacción a través del placer. Volvemos otra vez a la lujuria, principalmente, pero no exclusivamente, a través de la comida y la bebida. La gula, en esencia, en su propia esencia, tiene que ver con la falta de moderación, con la incapacidad de poner límites a nuestros apetitos. Y esto, claro, se puede manifestar de muchas maneras, desde el simple hecho de comer más de lo que necesitamos, hasta la obsesión por la comida, la búsqueda constante de nuevos sabores y experiencias gastronómicas, incluso el consumo excesivo de alcohol, que nos pueden llevar también a otras sustancias. Si echamos la vista atrás, vemos que la gula ha estado permanentemente en todas las épocas y culturas. Volvemos de nuevo a los banquetes romanos, por ejemplo, eran un claro exponente de la gula, con sus mesas repletas de manjares y sus comensales entregados al placer de comer y beber. Al menos esa es la imagen. Pero también podemos encontrar ejemplos en la literatura, como Sancho Panza, en el Quijote, ¿no? Conocido por su buen apetito. Pero ¿cómo se manifiesta hoy día la gula? Yo creo que es algo que no ha cambiado demasiado. Las formas han evolucionado, pero la esencia vuelve a ser otra vez la misma, porque los pecados capitales son universales y la cultura de la comida rápida, por ejemplo, es un claro reflejo de la gula moderna. Nos ofrece comida rápida, barata y altamente procesada, diseñada para estimular nuestros sentidos y hacernos comer, más de lo que necesitamos. También podemos hablar de la cultura del todo lo que puedas comer, que nos invita a consumir sin límites y a llenar nuestros platos hasta rebosar, o de la obsesión por las dietas y los alimentos milagro, que a menudo esconden una relación poco saludable con la comida. Pero la gula no se limita solo a la comida y la bebida. También podemos hablar de la gula por las compras, por la información, por el entretenimiento. En definitivo,
En definitiva, por cualquier cosa que nos proporcione una gratificación inmediata. En este sentido, la gula se convierte en un símbolo de la sociedad de consumo, justo lo que estamos viviendo hoy, una sociedad que nos bombardea constantemente con estímulos, que nos incita a consumir sin parar. Y cada vez está más fácil, no tienes más que casi abrir la puerta de tu casa y vas a encontrar en cualquier lugar comida. Nunca jamás en la historia de la humanidad hubo tanta comida tan fácil de conseguir. Entonces, no sé si la gula tiene algún lado positivo. Todo depende un poco del contexto. No llamaría gula a disfrutar de una buena comida o una buena bebida con amigos o familiares. Eso puede ser una experiencia placentera y social. El problema viene cuando eso se convierte en una obsesión, ¿no? En el disfrute ya no solo de la estancia con los familiares o con los amigos, sino cuando perdemos el control y dejamos que nuestros apetitos nos dominen, ¿no? Podemos hablar sin lugar a dudas de trastornos alimentarios, es decir, alimenticios, como la bulimia o la anorexia, que a menudo tienen su origen en una relación poco saludable, o el consumo excesivo de alcohol, que ya sabéis las graves consecuencias que trae para nuestra salud física, mental y para la gente que nos rodea. En fin, la gula es un tema complejo que nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con el placer, con el consumo, con el control de nuestros impulsos. No se trata de demonizar el placer, sino de encontrar nuevamente el equilibrio entre el disfrute y la moderación. ¿Qué opinas? ¿No te parece que esto es así? Vamos entonces ahora con la avaricia, si te parece. No sé si a estas alturas ya te habrás quedado dormido o dormida. No estaría mal tampoco, ¿eh? Pero bueno, vamos a continuar con la avaricia, que es una palabra que desde luego nos evoca imágenes de tesoros escondidos, personajes tacaños y fortunas acumuladas. Pero como hemos visto con la lujuria y la gula, la avaricia va mucho más allá. A veces es más que una simple acumulación de dinero o de ser tacaños. En esencia, la avaricia es un deseo insaciable de poseer no solo riquezas materiales, sino también poder, estatus, reconocimiento. Es un afán desmedido por acumular, por atesorar, por aferrarse a las posesiones, a menudo a costa de los demás. No se trata solo de querer tener, sino de no querer compartir, de no querer soltar, de vivir con el miedo constante a perder todo lo que se tiene. Desde luego la historia nos habla de ellos. Encontramos ejemplos de avaricia en todas las épocas y las seguiremos encontrando. Hay ejemplos del rey Midas, por ejemplo, cuya codicia lo llevó a convertir todo lo que tocaba en oro. Es que es una cosa bastante conocida. O el tío Gilito, se me viene ahora a la memoria, ¿no? De los patos estos. Y aunque las formas hayan cambiado, ya no vestimos sombreros de copa y no vamos tampoco convirtiendo todo en oro, la esencia es la misma. La vemos en la obsesión por el éxito económico, en la cultura del consumismo, en la acumulación de bienes materiales que a menudo no necesitamos. Lo vemos en la competencia despiadada, en la búsqueda constante de más y más, sin importar las consecuencias, como que la felicidad viniera de ahí, cuando realmente no es así, o no siempre. Vemos también cómo la avaricia lleva a la corrupción, a la evasión fiscal, a la explotación laboral, en definitiva, en todas aquellas situaciones en las que se busca el beneficio propio a costa del beneficio, del bienestar de los demás, de cargarte el bienestar de los demás. Desde luego, no sé si la avaricia es algo negativo totalmente, yo creo que sí, pero se podría buscar algún matiz. Quizás el hecho de querer buscar la seguridad económica, trabajar duro para mejorar nuestra calidad de vida, no es de por sí intrínsecamente malo. El problema viene cuando te obsesionas, porque el problema de los pecados capitales está ahí, en la obsesión.
cuando perdemos la perspectiva y dejamos que la codicia nos controle. Por ejemplo, podemos hablar del impacto de la avaricia en el medio ambiente. La búsqueda constante de beneficios económicos a menudo lleva a la explotación desmedida de los recursos naturales, poniendo en peligro el futuro del planeta, por ejemplo. O podemos hablar de la desigualdad social, que en gran parte es consecuencia de la avaricia de unos pocos que acumulan la mayor parte de la riqueza. En definitiva, la avaricia es un tema complejo que nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con el dinero, con el poder, con el consumo. No se trata de demonizarlo, como con todo lo demás, sino de encontrar un equilibrio entre esa ambición y ser generoso, entre el deseo de tener y la necesidad de compartir, incluso en la necesidad de tener y el deseo de compartir. ¿Tú qué piensas? ¿No te parece que es un poco así? Déjame en comentarios o dime a ver qué opinas. ¿Pasamos a la pereza o te da pereza? Bueno, pues yo de entrada me voy a poner un café porque me apetece. A ver, cuando hablamos de la pereza, lo primero que se nos viene a la mente es alguien tirado en el sofá, ¿no? Sin hacer nada, rascándose la barriga. Pero como hemos visto con los otros pecados, la pereza no es simplemente una imagen, no es mucho más que eso, es más complejo. No se trata solo de no hacer nada físicamente, sino de una falta de voluntad general, una apatía que nos impide realizar aquello que debemos hacer, tanto a nivel físico como mental e incluso espiritual. La pereza, en su esencia, es una resistencia al esfuerzo, una inclinación a la inacción, a la postergación. Es dejar para mañana lo que podemos hacer hoy, no por falta de tiempo, sino por falta de ganas. Y esto se puede manifestar de muchas maneras, desde la simple procrastinación hasta la negligencia en nuestras responsabilidades, pasando por la falta de compromiso con nuestros proyectos y metas e incluso compromisos con personas. Desde luego la historia vuelve otra vez a marcarnos el paso y con el paso del tiempo hemos aprendido que, por ejemplo, en la Edad Media se le asociaba con la acedia. Dirás, ¿qué es eso? Bueno, es un estado de tristeza y desánimo que afecta principalmente a los monjes y que les impedía cumplir con sus obligaciones religiosas. Creo que es acedia, me parece, si no lo he dicho mal. Pero hoy día ya ves que no ha cambiado mucho tampoco. Las formas han cambiado, pero la esencia vuelve a ser la misma. La vemos en las adicciones a las redes sociales, donde pasamos horas consumiendo contenido sin realizar ninguna actividad productiva. Lo vemos en la cultura del mínimo esfuerzo, donde buscamos la gratificación inmediata sin estar dispuestos a trabajar. Y también lo vemos en el sedentarismo, que afecta a gran parte de la población y tiene graves consecuencias para la salud. Como veis, todo tiene un mismo punto, una misma clave, ¿no? Un mismo guión o una cuerda que los une a todos los pecados capitales. ¿La pereza es algo siempre negativo? Pues bueno, descansar y desconectar es fundamental para nuestra salud física y mental. Más nos vale hacer de vez en cuando algún paréntesis, incluso alguna cura de sueño o cura de ruido. Eso vendría genial. El problema es cuando ese descanso se convierte en una constante, cuando nos impide crecer, aprender, desarrollarnos o levantarnos de la cama. Te he comentado lo del impacto de la tecnología en la pereza. Si bien la tecnología nos ofrece muchas herramientas para ser mucho más productivos, también puede ser una fuente de distracción constante que nos impide centrarnos. Estamos todo el rato mirando vídeos, sobre todo en TikTok, que son muy rápidos. Buscamos, yo creo que en prácticamente todas los pecados capitales, una gratificación rápida. Esa es un poco la clave, ¿no? El punto de unión, una gratificación rápida. En fin, ¿y qué podemos decir de la ira?
un tema que todos sin duda hemos experimentado alguna vez. La ira es una emoción humana básica, una reacción natural ante una injusticia, una frustración o una amenaza. El problema vuelve a surgir cuando esa emoción se descontrola y nos hace actuar de forma impulsiva y violenta sin medir las consecuencias. Es un sentimiento de enojo intenso que puede manifestarse de muchas maneras, desde una simple irritabilidad y el mal humor hasta la agresividad verbal o física. Y cuando eso nos domina puede tener gravísimas consecuencias, ya lo sabéis, para nuestras relaciones, para nuestra salud, para nuestro bienestar, para todo. ¿Cómo se ha representado la ira a través de la historia? Pues, por ejemplo, en la mitología griega, Ares era el dios de la guerra asociado con la violencia y la furia. Y en literatura encontramos numerosos ejemplos de personajes consumidos por la ira como Aquiles en la Ilíada. ¿Cómo vemos hoy la violencia? La violencia hoy la vemos pues de distintos temas, ¿no? La violencia doméstica, crímenes violentos, conflictos bélicos. Es algo que no ha cambiado nunca en la historia. Pero también las pequeñas explosiones de ira que tenemos en nuestro día a día, ¿no? En el tráfico, en el trabajo, en casa. La vemos en la intolerancia, en la crispación social, en el lenguaje agresivo que se utiliza en las redes sociales, incluso ya hasta los políticos, que se insultan unos a otros sin medir las consecuencias que eso tiene. ¿Podríamos sacar algo positivo de la ira? Pues como en todas las emociones, la ira puede tener una función adaptativa. Puede ser una forma de defendernos ante una agresión o de expresar una injusticia. Sí, ¿por qué no? El problema es cuando se convierte en una reacción automática y desproporcionada, cuando nos ciega y nos lleva a actuar de forma destructiva. Ese sería el problema. Pero bueno, de utilizar la ira para defendernos de una agresión o expresar firmemente en nuestra oposición a una injusticia es perfectamente válida. Bueno, pues vamos a ver qué pasa con la envidia. Es un sentimiento que a menudo se disfraza de otras cosas, pero que está muy presente en nuestras vidas. La envidia es un sentimiento de tristeza o resentimiento ante el bien ajeno. Sí, un sentimiento de tristeza, yo me siento triste, o resentido ante el bien del otro. Es el deseo de tener lo que el otro tiene, ya sea material, personal o incluso una cualidad. La felicidad, por ejemplo. La envidia, ¿no? La envidia es en su esencia es una comparación constante con los demás, una sensación de carencia que nos genera frustración y malestar. Esto se manifiesta de muchas maneras, desde los celos, los propios celos, hasta la crítica destructiva, pasando por la competencia desleal, por ejemplo, o el deseo de sabotear el éxito ajeno. Bueno, esto es hoy día, sobre todo en este país, en España, es el pan de cada día. Cabeza que sobresale, martillazo que le dan. Pero bueno, digo España, pero que a lo largo de la historia la envidia ha sido considerada como uno de los mayores vicios capitales, un motor de conflictos y de rivalidades. En la Biblia, por ejemplo, creo que algo más claro que la historia de Caín y Abel no vas a encontrar. Hoy día, pues bueno, vemos la cultura de la comparación constantemente que promueven las redes sociales y las televisiones, donde se idealizan vidas perfectas y se fomenta la competencia por la aprobación social. La vemos en el ámbito laboral, en la rivalidad entre compañeros y en el deseo de ascender a toda costa, ¿no? Incluso por encima de los demás. La vemos incluso en pequeñas envidias cotidianas, que a menudo nos generan malestar y nos impiden disfrutar de nuestras propias vidas. Y vuelvo a hacer la reflexión, ¿la envidia es siempre negativa? ¿Podemos sacar algo positivo de la envidia? Bueno, pienso que un cierto grado de admiración por los logros de otros pues puede ser una fuente de inspiración y de motivación. Claro, el problema es cuando esa admiración se transforma en resentimiento, en la
propia envidia, ¿no? Que nos impide alegrarnos por el bien ajeno. Estás pensando que me cago en la leche, pues, ¿por qué no me pasa a mí? No sé, mira, gilipollas qué coche tiene, tal. Pues los típicos ejemplos, ¿no? de la envidia. El impacto de la envidia en nuestra autoestima, además, que nos deja hechos polvo. En comparación constante con los demás, siempre, puede generar sentimientos de inferioridad. Eso está claro. Es un tema complejo. Nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con los demás, sobre nuestra autoestima y sobre nuestros propios deseos. Si es de forma constructiva, pues no se trata de reprimir la envidia. Hay que transformarla en admiración e inspiración. Yo creo que esa es la clave. Transformar esa envidia, todos sabemos detectar la envidia, y transformarla en admiración e inspiración. Bueno, vamos a llegar a la última de los pecados capitales, que es la soberbia. Y sigo aquí terminando mi café, que yo no sé si es ya el tercero que me tomo. Y este último pecado capital quizás sea el más peligroso de todos. A menudo se disfraza de virtud. La soberbia es un exceso de autoestima, una creencia exagerada en la propia superioridad, ¿no? En un desprecio hacia los demás, soy el mejor. La soberbia en su esencia es una falta de humildad, una incapacidad de reconocer nuestras propias limitaciones y de valorar a los demás. Y esto se puede manifestar de muchas maneras. Por supuesto, la arrogancia y la vanidad, pero también el desprecio y la humillación hacia los demás. Esto crea unos conflictos gordísimos. Y ha sido pues desde siempre pues la mecha que ha encendido guerras y crímenes. Bueno, a lo largo de la historia la soberbia ha sido considerada el pecado capital por excelencia, la raíz de todos los demás vicios. Por ejemplo, en la mitología griega encontramos la historia de Ícaro, cuya soberbia lo llevó a volar demasiado cerca del sol y a caer al mar. Pero ¿cómo se manifiesta hoy día la soberbia? ¿Es diferente a cómo era antes? Bueno, hoy tenemos, que yo creo que no es muy diferente, pero la vemos en la cultura del individualismo, donde se exalta el éxito personal a costa de la colaboración y el trabajo en equipo, ¿no? La vemos en la vanidad que se promueve en las redes sociales, de nuevo, donde se busca la aprobación constante. Lo vemos también en la prepotencia y en la arrogancia que a veces encontramos en el ámbito laboral, social, político. Vuelvo a reflexionar sobre si la soberbia puede ser algo positivo en algún punto. Bueno, pues vuelve a haber matices. Tener confianza en uno mismo y reconocer logros propios es importante, mucho más importante de lo que creemos, porque parece que nos balanceamos de un sitio a otro. O lo pasamos de soberbios o nos pasamos de negativos, ¿no? Es importante para nuestra autoestima tener confianza en nosotros. Bueno, dime lo que opinas al respecto, qué te ha parecido esta media hora que hemos estado con los pecados capitales. Y lo vamos a dejar aquí. Dale a like si te ha gustado. Si es que has llegado hasta aquí es porque te ha gustado. Suscríbete al canal. Y nos vemos en un próximo vídeo o en un próximo audio, según me dé la ventolera. Un saludo.